Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast Palabra al Día. Hoy queremos profundizar un poco sobre el último programa que realizamos en el podcast sobre el Pardes, porque sé que aún quedan dudas, es muy normal, sobre todo cuando para nosotros es una palabra nueva, es una estrategia nueva, es una información nueva con referente a los niveles de comprensión o de interpretación que nos permite tener la Ruach HaKodesh para poder entender la escritura. Y esto es muy importante comprenderlo. Por eso hoy quiero colocar algunos ejemplos que la escritura nos da para que podamos alinearnos a esta enseñanza y descubrir las bondades que ella nos ofrece. Y aún a pesar de que pudiese haber estado escondido en el conocimiento para algunos, cuando algo sale a la luz y vemos que es positivo, que nos nutre, que nos alimenta espiritualmente y nos permite sobre todo crecer, porque al final la fe es un proceso de crecimiento constante. Si esto se presenta de esa manera, entonces es muy sabio que sepamos utilizarlo, que lo utilicemos correctamente, no como una llave que nos va a abrir todas las puertas sin comprender la profundidad de la estrategia como tal, sino como una enseñanza aplicable en nuestra cotidianidad, porque al final el Pardes es eso, la posibilidad de poder en nuestra cotidianidad ir creciendo y subiendo de nivel en el estudio de las escrituras y hacer de esas escrituras nuestro estilo de vida. Así que nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar. He querido tomar un pasaje de las Escrituras, o digamos dos pasajes como ejemplo. Vamos a utilizar dos testimonios de las Escrituras para poder ejemplificarlo en la manera en cómo debemos usar el Pardes. Y por supuesto que no está limitada la escritura a solo dos ejemplos, hay muchísimos, toda la escritura incluso es aplicable a lo que representa el Pardes, sobre todo porque si recordamos un poco lo que es el Pardes, según lo hablamos en nuestro programa anterior, el cual por supuesto también te invito para que visites y puedas ampliar más la información. Está conectado el Pardes con cuatro niveles específicos de comprensión o de interpretación también, recordando que esta interpretación no está sujeta a la interpretación privada. Es un nivel en el cual la misma Ruach HaKodesh nos va llevando y esto ya le da un sentido de importancia mayor, porque no es algo que vamos a comprender tampoco de la noche a la mañana. Yahushua es un camino, no es una meta, como quizá algunos pudiesen pensar. Es el camino que tomamos para llegar hacia un nivel de entendimiento que nos permita comprender toda la totalidad de la vida espiritual, pero todos estamos en ese camino. Ninguno de nosotros ha llegado aún a la meta total o al destino total, porque eso se va a dar una vez que tengamos nuevamente la presencia de Yahushua, pero ya como rey, tomando autoridad del reino acá en la tierra. Y eso no va a pasar si no pasan primero algunas señales que deben darse, que están ejemplificadas también en las escrituras, muy particularmente en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Entonces, nosotros en ese camino vamos a ir creciendo en la fe, en el conocimiento, aplicándolo, por supuesto, a nuestra vida para que eso tenga sentido, porque si el conocimiento no se aplica, entonces de nada sirve. Y lo que buscamos como discípulos es ir aprendiendo de nuestro maestro Yahushua. Lo interesante del Pardes es que aunque no es una enseñanza que obtenemos después
de la venida del Mashiach, sino que hemos recibido de la sapiencia, de la sabiduría, de los profetas que en el Antiguo Testamento manifestaron cómo debería ser nuestra relación con el Padre. Lo interesante de esto es que no se corta solo en el Antiguo Testamento, sino que se llega al nivel máximo es precisamente por la venida del Mashiach Yahushua, porque es a través de él que nosotros podemos obtener este conocimiento. Y aparte de todo, es por él que también podemos tener la revelación de la Ruach HaKodesh. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo desde el inicio, porque sí me gustaría aclararlo, porque quizá muchas personas pudiesen pensar que, si bien es cierto que esta enseñanza del Pardés proviene del pueblo judío, pues está intrínsecamente vinculado solo con ellos. Y no es así, porque debemos admitir que no todos los que dicen ser judíos o ya juditas, como realmente debería ser la expresión, lo son. Y eso es una advertencia que nos hace la escritura y que precisamente Yahushua nos la dejó allí plasmada en el libro de Apocalipsis, que es un libro, una enseñanza que proviene directamente de Yahushua, de nuestro Mashiach. Entonces, cuando recibimos esta enseñanza del Pardés, tenemos que comprender que está limitada en las manos de aquellos que no creen en Yahushua. Entonces, estos 4 niveles no pueden ejemplificarlos en su totalidad, porque el último nivel, que sería el nivel donde se trasciende, el nivel del águila, el nivel del espíritu, no se puede alcanzar si no se tiene primero a Yahushua, porque la misma escritura nos enseña cómo Yahushua, cuando estaba a punto de partir, les advirtió a los discípulos que si ellos se mantenían en él, en la fe que proviene a través de él iba a rogar al Padre que les enviara otro consolador, y en este caso es el Espíritu de Santidad de nuestro amado Padre Celestial, la Ruach HaKodesh. Así que esto debe quedarnos muy, pero muy claro, que no podemos llegar al último nivel de entendimiento si primero no tenemos a Yahushua. Quiero repetirlo, a Yahushua, no a otro que venga con otro nombre, y esto es quizá la parte más difícil de comprender. No a Jesús, ese no es el Mesías de las Escrituras, y todo lo que han presentado a través de él es un ídolo, de hecho, es una imagen que sacaron en base a doctrinas que no son las correctas. Entonces, esto es importantísimo para comprender la escritura, que muchas veces no la vamos a entender hasta que no tenemos la revelación completa de quién es realmente el Mesías, porque el Mesías verdadero fue el que dejó a la Ruach HaKodesh. Con estos dos aclaratorias que me parece que son muy importantes darlas y por supuesto recibirlas, quiero entonces comenzar con nuestros ejemplos en nuestro programa de hoy. Fíjate, vamos al libro de Génesis y vamos a leer un poco lo que nos dice las escrituras en Génesis, muy particularmente en el capítulo 1 incluso. Vamos a empezar desde el principio. Génesis Bereshit, el principio, así que nada mejor que empezar desde el principio, lógicamente. Aquí tenemos una narrativa sobre la creación del mundo, la creación de la tierra y todo lo que el Padre quiso que quedara plasmado para que nosotros pudiésemos tener el conocimiento de cuál fue el procedimiento que él empleó, de cómo fue la manera en que lo hizo, la estrategia en cómo lo desarrolló. Cuando venimos a la fe y por primera vez leemos las escrituras, hay quienes comienzan desde el Nuevo Testamento y no es que esté del todo errado, pero ahí es necesario comprender que no vamos a entender el Nuevo Testamento
como lo llaman algunos, generalmente el pacto renovado, prefiero decirle, si no comprendemos el antiguo pacto. Porque algo que es renovado es porque se supone que ya existía y pues se renovó. Cuando hablamos de renovación es precisamente lo que se entiende. Entonces, si te vas al nuevo pacto o al pacto renovado sin comprender los detalles con los cuales el Padre quiso plasmar la información antes de la venida del Mashiach, vas a tener una información a medias. Por ello es importante irnos primero al Antiguo Testamento. Y lo ideal es empezar desde el principio. Y desde el principio entonces sería el libro de Génesis. Entonces vamos a leer un poquito. Dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra, ¿ok? Vamos a hacerlo como cuando venimos por primera vez, ¿sí? Aunque quizá algunos no han ido directamente a Génesis cuando comenzaron, porque la religión muchas veces los lleva al nuevo pacto. Y es allí pues donde creo que hay un error ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ok, agarramos el libro de Génesis y comenzamos a leer la escritura. En el versículo 2 dice, la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Elohim dijo, que haya luz y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y esa tarde y esa mañana formaron el día. Estos son 5 versos con los que creo que nos basta para comenzar a buscar un ejemplo de qué manera vamos avanzando en el entendimiento de la escritura. La mayoría de las personas cuando comienza en el camino de la fe, seguramente la versión que utilizan es la más común, la que más está al alcance de muchos, y esa versión es la Reina Valera. Evidentemente la Reina Valera no viene con palabras como la versión que te estoy mostrando. Esta es la versión israelita nazarena. Muchas veces nuestros inicios no son con la versión israelita nazarena. Para nosotros son desconocidos términos como Elohim. Y por supuesto, en la versión que comenzamos, que sería la mayoría de los casos, la palabra Elohim como tal no está. Pero quiero hacerte una aclaratoria. Fíjate cómo nos dice la Reina Valera. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En esta versión nosotros no encontramos la palabra Elohim, a diferencia de la versión israelita nazarena. Cuando llegamos no entendemos mucho la diferencia que hay entre la palabra Dios y la palabra Elohim y no lo entendemos porque sencillamente desconocemos que existe una diferencia. Desconocemos lo que representa la palabra Dios. Venimos muy en desconocimiento de muchas cosas y es allí donde se aplica el primer nivel de Pardes, ese nivel de siervo, ese nivel de persona que no tiene un alto conocimiento interpretativo, donde es muy común encontrar cualquier lectura y leerla tal y como está. Y en ese nivel, en Belpardés, es donde muchas veces recibimos la información errada, pero la aceptamos como una verdad absoluta, porque no tenemos ningún cuadro comparativo. No hay un entendimiento mayor para darnos cuenta que eso que estamos leyendo es una mentira o es un error o es una palabra equivocada. Entonces, una vez que ya estamos más sólidos en las escrituras, que hemos sido elevados de nivel o hemos sido llevados a otro nivel a través de nuestra propia intención y preocupación de caminar en la fe,
de avanzar, porque recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Yahweh. Y mientras más escuchamos la palabra, y mientras más la estudiamos y nos metemos en ella, más altura espiritual vamos a alcanzar, porque vamos a tener mayor fe y más capacidad para comprender el mensaje. Entonces, cuando llegamos a las escrituras y comenzamos a leerlas desde el principio, nuestra fe es bastante corta, es muy pequeña, porque es la escritura la que hace que la fe crezca. Y por eso también la palabra que recibimos es muy superficial. ¿Esto es un error? Mira, realmente no. Es una palabra puesta allí para una mente sencilla, una mente muy manejada por el mundo incluso, y creo que hasta el Padre mismo ha permitido eso porque un, un pensamiento o una información profunda en una mente que camina bajo lo superficial vendría más bien a crear mucha confusión. Entonces es un mensaje mucho más sencillo. Y esto me recuerda cuando los discípulos le decían a Yahushua que él enseñaba con parábolas, mira, ¿por qué les hablas a ellos con parábolas que a veces son complicadas, las parábolas, entenderlas por todos? Por ejemplo, si usas una parábola sobre la agricultura a un público que nunca ha trabajado en el campo, mira que le vendrá complicado comprender qué es lo que quiere decirle Yahushua a través del mensaje. Entonces, como muchos pudiesen no ser agricultores o quizá no ser albañiles o no ser constructores, como algunas parábolas que también hablan sobre cómo construir, cómo colocar ladrillos en las construcciones. Después él con sus discípulos, cuando estaban en la intimidad, pues entonces él les explicaba con lujos de detalles ciertas enseñanzas que él daba. Y él lo hacía a propósito incluso, porque en una oportunidad hasta lo dijo. Yo les hablo así para que no entienda, pero ¿cuál era el propósito del Mashiach? Que no llegara el pueblo a él, que no llegaran las personas a él, esos que él iba a buscar, ese rebaño, esas ovejas perdidas del rebaño de nuestro amado Padre Celestial. La intención inicial siempre fue entonces enseñarles algo que no entendieran. No, la intención era dejarles un mensaje sencillo que pudiesen comprender algunos sin mucho entendimiento, pero a aquellos que tuviesen entendimiento, el mensaje les provocara saber más y saber que ese mensaje que se les estaba dando tenía más profundidad. Entonces, a esos el Padre también les estaba dando una enseñanza para que no se conformaran con lo que se les estaba diciendo, sino que buscaran más porque había un deseo en ellos de buscar más, a diferencia de otros que se conformaban con lo que escuchaban. Entonces, este primer nivel es quizá para ese grupo de personas que se conforman con lo que escuchan, pero que no escudriñan, no estudian, no buscan. Y si no hacen nada de eso, no pueden avanzar. Se quedan en el primer peldaño. Se quedan en lo simple, en lo básico, no en la profundidad del mensaje. Cuando ya llegas a la escritura y comienzas a leerla, el mismo Espíritu del Padre Eterno te va alertando de que allí hay enseñanzas que no cuadran, que no están alineadas con la verdad. Entonces ya comienzas a subir de nivel y ya no eres solo un siervo, ya comienzas a convertirte en hijo. Y el hijo, cuando ya se convierte en hijo, entiende que el nombre Dios no es el nombre de Yahweh y que toda la escritura te dice que tienes que conocer el nombre, que lo haces en base al nombre, que si vas a pedir, pides en base al nombre, que si quieres conocer a Yahweh, tienes que conocer su nombre. Y si ya sabes que la palabra Dios no es el nombre de Yahweh, entonces empiezas a buscar el nombre y comienzas a comprender situaciones que antes no comprendías. Ya luego vamos investigando un poco más y nos damos cuenta que la palabra Dios no solo que no representa el nombre de Yahweh,
Es un título, pudiésemos decirlo, pero más allá de un título, sí es el nombre de una entidad demoníaca, o mejor dicho, el nombre de Satanás, que es Zeus. Es una derivación del nombre Zeus. Y allí comprendemos el gran engaño. Y esto es algo que es importante también entenderlo. Porque muchos están esperando y están conscientes de que al final de los tiempos va a venir un gran engaño. Y a lo mejor con todo esto que se está hablando actualmente de los extraterrestres y de las em, civilizaciones que hay en el universo y las que están debajo del mar y las que están debajo de la tierra, nosotros creemos que ese es el gran engaño. Pero no es ese el gran engaño, porque eso lo ha dicho la escritura desde sus propios comienzos. Y nos habla de ángeles caídos. Y sabemos que esos ángeles caídos son precisamente esas entidades que algunos conocen como extraterrestres. Pero el gran engaño es creer que aquí, aquel que tú estás orándole o adorándole o rindiéndole todo, todo lo que tu corazón quiera rendirle, todo el tributo que tú quieras rendirle, creyendo que realmente es el Padre Creador y por eso lo estás adorando. El gran engaño es que a ese que estás adorando con el nombre Dios no es Yahweh. Y esto a lo mejor no lo van a entender muchos, porque obviamente tienen que estar ya en un nivel más avanzado del Pardés para comprenderlo. A ese que le están poniendo toda su dedicación. Y no solo es eso, sino que aquel que llamas Jesús, al cual has adorado por tanto tiempo, no es el Mesías de Yahweh, no es el que nos envió Yahweh, no es su hijo. Entonces, para poder comprender esto, ya tienes que estar en un nivel más elevado. Pero al principio cometemos el error nosotros, pero es un error necesario para crecer, porque nunca jamás estaríamos renovando algo si primero no tenemos previamente algo, valga la redundancia, correcto. Y las renovaciones se dan no porque lo anterior esté malo, sino porque ya lo anterior caducó y requiere que haya una renovación, una actualización para poder avanzar. Y esto de actualización lo comprendemos mucho con todas estas aplicaciones que tenemos en los aparatos telefónicos, como las mismas aplicaciones nos van pidiendo actualización para poder ir avanzando en el uso de esas aplicaciones. Pues así es lo que vamos buscando, incluso lo que va buscando el Padre. Cada vez que subimos de nivel, vamos actualizando nuestro entendimiento, vamos desechando la información vieja porque hay mucha nueva información que el Padre nos va dando. Entonces, ya aquí tenemos claro que esta versión, los nombres son incorrectos, aunque la profundidad del mensaje no varía, no ha sido cambiado. Sin embargo, hay situaciones que sí han sido cambiadas y que nosotros necesitamos comprenderlas, pero las vamos a comprender en la medida en que vamos a seguir escudriñando y avanzando. Nos vamos nuevamente a la israelita Nazarena. ¿Ok? Y miren qué interesante, por ejemplo, en el verso 3 de que dice Elohim, porque Elohim, ¿qué representa? Elohim representa, es un término plural, representa el poderoso, los poderosos, y aquí cuando decimos Elohim, bueno, incluimos incluso no solo al Padre, sino a Yahushua, porque sabemos que Yahushua estuvo desde el principio, entonces incluso incluimos a la Ruach HaKodesh como poder ejecutante de las órdenes de nuestro amado Padre Celestial. Y ya luego cuando vamos avanzando descubrimos que aquí hay un mensaje sumamente mucho más profundo de lo que veíamos en superficie, porque dice que el espíritu, el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Y luego ya sabemos que el aliento es la Ruach HaKodesh, es ese espíritu de vida con el que el Padre nos selló cuando nos hizo. Que en el libro de Génesis también lo encontramos, pero al principio no sabemos ni siquiera que el aliento es la Ruach
HaKodesh, porque no tenemos el conocimiento ni la profundidad, pero el Padre permite que podamos ir creciendo. El principio interesante también del Pardés es que no te sientas frustrado si en tus inicios te pudieses confundir con alguna enseñanza. No quiere decir que nunca vas a llegar al entendimiento de esa porción en particular, sino que no estás en el nivel correcto y eso te estimula a seguir caminando, a seguir aprendiendo, a seguir recibiendo palabra para que tu fe vaya creciendo y por supuesto también tus niveles de entendimiento. Ahora, eh, me parece curioso esto de que en la israelita nazarena dice que haya luz. En el verso 13, Elohim dijo que haya luz y hubo luz. Pero cuando la buscamos en la Reina Valera, mira cómo nos dice, y dijo Dios, sea la luz. Esto es muy importante, porque al principio, como te digo, lo lees como es, pero hay una gran diferencia en la palabra que haya luz y la palabra que sea la luz. Porque luego vamos leyendo las escrituras y cuando tú dices sea algo, es como que lo estás creando, pero ya la luz estaba. Y decir que haya luz no es que lo estás creando, es que estás tomando una luz que ya está para colocarla en un lugar. Mira qué gran diferencia esto. Pero esto no lo vas a entender en el primer momento en que la lees, porque como te estoy comentando, no estás todavía preparado para esta profundidad. Pero ya luego el mismo Padre, a través de su Ruach HaKodesh y tomando tu preocupación de prepararte y de seguir conociendo, te va ampliando más la información y vas entendiéndola, por supuesto, de mejor manera. Ya una vez entendido de los nombres, entendido de algunos cambios que vas a encontrar en las escrituras, puedes tener cualquier versión, porque ya estás entendido, ya la escritura rompió la barrera o tú rompiste la barrera que te limitaba a comprenderla porque la seguiste escudriñando, seguiste estudiando y tu fe fue en aumento. Entonces, regresándonos un poco a la versión israelita nazarena, nos dice, y vio Elohim que la luz era buena, por supuesto, la luz de Yahoshua es buena, y separó la luz de la oscuridad. Ahora, mira qué interesante que si te regresas al verso 2 dice, la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo. Acá ya nosotros en la primera lectura sabemos que hay una oscuridad arriba y abajo hay una separación, pero no entendemos que esa oscuridad es una oscuridad de caos, eh, deforme, donde no hay nada. Y la luz representa todo lo contrario. La luz representa orden, representa llenura, representa luz, por supuesto, representa algo que se puede disfrutar, como cuando lo comparamos con la luz en sí, estar en las nieblas, en algo totalmente oscuro, es incómodo porque no puedes ver, te tropiezas al caminar, puedes tropezar con cualquier cosa y desviarte de la ruta porque no tienes visión correcta. Y luego cuando entendemos que Yahushua es representado en la luz, entonces ya empezamos a comprender que esta oscuridad de la cual habla Génesis no es una oscuridad como la que encontramos más adelante, como el día y la noche, sino es algo espiritual. Y así estaba la tierra. Al principio no entiendes que la tierra estaba dominada por esa oscuridad y si la oscuridad está representada por el maligno, entonces en esta primera lectura no te das cuenta que antes de que se colocara la luz de Yahushua en la tierra, existía una vida marcada por el maligno. Y eso ya lo entiendes cuando llegas al entendimiento, por ejemplo, del tercer nivel del Pardés, cuando ya piensas como un rey, cuando ya expandes tu capacidad de entendimiento, no te quedaste en la parte del siervo, del común, del simple, sino que empiezas a analizar en pleno una palabra que se te está dando. Y mira que estamos todavía estamos aquí parados en 5 versículos. Y mira todo lo que nos está revelando la escritura.
pero es una revelación que va a llegar en la medida en que tú vas creciendo en la escritura misma y ya ves cómo el pardé se va manifestando de esa forma. En tu primer inicio no comprendías lo que eran metáforas o conexiones, pero ya luego en el segundo nivel, que ya eres hijo, representado en el hombre, en el ser humano, donde ya tienes una capacidad de análisis más profunda, porque al principio somos como animalitos del monte. Y por eso es que el primer nivel se manifiesta mucho con el siervo, con el esclavo incluso, con aquel que solo acepta y que a todo dice sí, sin mucha interpretación y sin mucho análisis, aquel que obedece, aquella persona que es robótica incluso, que no utiliza sus capacidades mentales para cuestionar o para poder entender mejor. Y digamos que quizá más bien como niños incluso, que aceptan lo que se les dice y punto, sin mucho análisis, a una determinada edad, porque sabemos que los niños muchas veces nos preguntan muchas cosas. Por su misma ignorancia, siempre están deseosos de querer comprender. Y Yahushua incluso también nos dice que si fuésemos como niños sería maravilloso, porque seríamos inocentes y al mismo tiempo buscando aprender sin cuestionar, sin la malicia, sin la crítica inicial con la que muchas veces vamos a preguntar. Por eso en las escrituras y en la vida de la fe, cuando hemos nacido en apostasía, que es cuando venimos aprendiendo el error sin saber interpretar la escritura a través de eh, una versión bíblica que ha quitado los nombres, cuando nosotros venimos así, y ya luego entendemos que realmente el nombre fue cambiado, que hay un engaño en cuanto a eso y que muchos están predicando a un Salvador que más bien tiene toda la figura del anti-Mashiach o del anticristo, y cuando vengan el anticristo, que físicamente va a ser igual a ese Cristo, a ese Jesús al cual muchos están siguiendo dentro de la religión cristiana, entonces nos damos cuenta que allí deberíamos cortar con esa información que venimos arrastrando, con ese engaño y ser nuevas criaturas y comenzar a creer en los nombres primeramente y darnos la oportunidad de no cuestionar esto que estamos aprendiendo, que a lo mejor es nuevo para nosotros, pero está en la escritura. Y muchas cosas serán nuevas para nosotros. Pero también la escritura nos dice que Él nos quitaría el corazón de piedra y nos pondría un corazón humano. Y creo que cuando caminamos en el mundo sí que tenemos un corazón de piedra, una conciencia cauterizada incluso, amoldada a las enseñanzas del mundo. Pero esto no puede suceder hasta que no tenemos la madurez para comprenderlo. Y cuando ya lo hemos comprendido, nos empezamos a deslastrar de la mentira del enemigo que nos ha sembrado desde que éramos pequeños. Y allí transformamos nuestro entendimiento. Y viene a suceder que esa palabra que dice que no, ya no necesitarán de nadie que les enseñe. Ay, muchas veces pensamos que iba a ser un momento en la historia de la humanidad en el cual sucederá eso. Y sí que sí va a ser así, pero también hay un momento en la historia de mi humanidad, en mi propia historia, en la cual va a cambiar eso, donde ya es la Ruach HaKodesh directamente a enseñarme, porque Yahushua rogó al Padre para que así fuese. Ese es el cumplimiento de su palabra. Y voy a estar en el camino, como muchos de ustedes, aún expectante de todas las cosas que nos van a seguir enseñando, porque esa enseñanza mm, va a seguirse dando, va a tener un fin seguramente, porque estamos en un plano donde hay principio y final. Y ya luego viene la eternidad, en una enseñanza permanente, fija, porque todo pasará por la palabra de nuestro amado Padre Celestial, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería compartir un poco cómo puedes de 5 versículos en la misma escritura ir aprendiendo poco a poco la diferencia de lo que esto representa. Y luego en la parte de este ejemplo, en la parte final de este primer ejemplo que quería compartir contigo, dice en el verso 5, Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Pero entendiendo que, aunque ciertamente
ya esto comienza el primer día y la noche, aún el sol y la luna no han sido creados. Entonces tenemos que comprender ya más adelante que esto es un ejemplo de algo que va más allá de lo terrenal, que es algo más espiritual, para que podamos tener la comprensión. Y luego nos habla, y esa tarde y esa mañana formaron el día uno. Aquí hacemos un énfasis porque la mayoría de las personas cuando comienza en este camino de la fe y comienza a leer estos pasajes, automáticamente aprende lo que está allí, ¿verdad? Y esa tarde y esa mañana formaron el día uno. Y les parece que el día comienza desde la tarde, porque la escritura nos dicen, excusándose, cuando les decimos, mira, el día es de día y la tarde es de tarde, el día está sujeto a la luz y la tarde es el preámbulo de la venida de la oscuridad, de la noche. Les parece dicotómico y dicen, no, no, pero es que dicotómico es todo lo contrario que ellos manifiestan. El día no comienza en la tarde. Cuando en la escritura nos dice, y esto ya es avanzando en los niveles, al principio creemos que es así, que la tarde comienza, es cuando comienza el día, pero no es así una vez que vas comprendiendo y vas profundizando en la misma escritura y te das cuenta cómo en la escritura nos habla del día con el comienzo del día, aunque aquí mismo lo está diciendo. Pero como al final tiene esta expresión y esa tarde y esa mañana formaron el día uno, ya automáticamente, como no se cuestiona, como no se tiene otro nivel de entendimiento, pues entonces se cree que el día comienza desde la tarde. ¿Qué es lo que realmente está plasmado en esta porción de las escrituras? Aquí nos está enseñando cómo el Padre hizo la tierra en 7 días. Y si tú comienzas una actividad desde la mañana y lo comienzas a trabajar, te levantas en la mañana, te vas al trabajo y listo, y vas a tu trabajo, regresas en la tarde, tú dices, y esa tarde, con esa mañana previa, cumplí mi jornada, porque lo estás diciendo es cuando terminas el trabajo. No lo estás diciendo antes de comenzar el trabajo. Que si lo dices antes de que el trabajo comience, eh, tú dices formarán, correcto. Pero aquí nos habla de que y esa tarde y esa mañana formaron el día uno. Porque ya el trabajo en ese día se hizo, ya llegó la tarde, ya se finalizó de trabajar ese día. Entonces, ese día ya se terminó. Un día de horas, de tantas horas, de 8 horas, ya llegó la tarde. Y ahí lo afirmaste. Si lo dices antes de que el trabajo se haga, tú dices, bueno, este día y la tarde formarán el primer día. Pero como lo estás diciendo al finalizar el trabajo, entonces lo dice, y esta tarde con su día formaron el día uno. Y esto es algo muy simple de comprender, porque más allá de que la Ruach HaKodesh te lo va revelando en la medida en que vas estudiando las escrituras, es algo de sentido común, porque realmente nuestra jornada laboral es en la mañana y nuestras horas de descanso son en la noche, igual que con el Shabbat, que muchos cumplen el Shabbat guiándose por la religión judía, pero recuerden que la religión judía no es, y esto es un poco fuerte para algunos, no es la representación del pueblo israelita, porque el pueblo israelita está representado por 12 tribus y la judía es solo una de ellas. Entonces, se guían por esta interpretación, pero no leen la porción donde dice en Apocalipsis que los que se hacen llamar judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Entonces, esta sinagoga de Satanás está manejada por la oscuridad, no por la luz representada en Yahushua. Y por supuesto, para los que caminan en la oscuridad, su día, su jornada, el principio de su fe
comienza en la noche, no en el día. Y la misma escritura luego nos dice, nosotros no somos hijos de la oscuridad, nosotros somos hijos de la luz. Entonces, para los hijos de la luz, representada en Yahushua, en Yahweh y en su espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, nuestro día comienza cuando comienza la luz, cuando sale el sol, no en la noche. Y por tanto, nuestro Shabbat no comienza tampoco en la noche. Como aquellos que quieren celebrar el Shabbat porque han llegado nuevos y se van por las raíces hebreas, pero al final esa no es realmente la verdad que dice la escritura. Esto no se puede comprender desde un principio y eso lo entendemos y el Padre también, porque Él ha permitido que esto se dé de esta forma. Pero en la medida en que vamos comprendiendo y aprendiendo, debemos ir aplicando eso en nuestras vidas, porque no podemos seguir cometiendo el mismo error que cometíamos cuando no sabíamos. Y es allí donde la ignorancia ciertamente es destrucción para el pueblo del Padre. Esto es vital para nosotros comprenderlo. Y este era el ejemplo que quería darte inicialmente, pero bueno, nos hemos extendido seguramente. Ahora, quiero irme aquí mismo en el mismo libro de Bereshit, al capítulo 3, pero muy, muy rapidito, sobre todo por una pregunta que en una oportunidad me ha hecho una hermana sobre el fruto prohibido que la escritura refiere en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal. La hermana me preguntó o me comentó que qué fruto era el fruto que había comido Eva y Adán cuando tentados por la serpiente comieron del árbol que el Padre les había colocado en el centro del huerto del Edén y que les había advertido de no comerlo. Entonces me preguntaba si era una manzana, porque a ella le parecía que el fruto realmente era un higo. Evidentemente no es un fruto comestible como lo vemos en la percepción humana. No se trata de higos y no se trata de manzanas. Pero al principio, cuando llegamos a la fe, lo entendemos así y decimos el fruto prohibido o la manzana prohibida. Pero eso es una enseñanza para que podamos comprender una, un contexto. Pero cuando ya leemos más y avanzamos en el estudio del Pardés o avanzamos en la escritura con las estrategias que nos da el Pardés, nos damos cuenta que el fruto no era un fruto comestible de ese tipo. Era un fruto que tenía que ver con el conocimiento. Era algo más espiritual, no algo físico, porque no existe nada en el mundo físico que tú al comértelo te dé sabiduría. Cuando hablamos del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, estamos hablando de sabiduría. Para Adán y para Eva, esa era una sabiduría que aún no estaban preparados para recibir, porque aún no tenían una madurez como para poder comprender la diferencia que hay entre el bien y el mal. Recibir un conocimiento cuando no se tiene la madurez es más bien generar confusión. Y por tanto el Padre ha ido haciendo que nosotros recibiéramos el conocimiento a cuentagotas, sobre todo cuando no tenemos la madurez espiritual para entenderlo. Y ya luego cuando somos mucho más maduros, porque Él en el camino que Yahushua hemos adquirido sabiduría, incluso a través de tropiezos, es cuando nos va dando más información y nos va revelando mayores cosas. Y esto es lo que pasa con el fruto del conocimiento del bien y del mal. No es una manzana, no es un higo. Sin embargo, es un fruto. Y así como el fruto de la Ruach HaKodesh, y así como nos dice el Padre que por sus frutos nos conocería. ¿Y por qué el Padre nos da esa alegoría de que nosotros somos también posibles de dar frutos? Porque nos compara con árboles, aunque no lo somos, pero nos compara con árboles. Y nuestras acciones se puede decir que son los frutos de lo que representamos. Pero esto ya lo comprendemos más adelante.
Y los frutos de la Ruach HaKodesh son también esas evidencias que debe haber en nosotros cuando vivimos en la Ruach HaKodesh. Porque si no evidenciamos a través de nuestras actitudes todos los frutos que la Ruach HaKodesh nos da, que en la escritura nos habla de 9 frutos, entonces no tenemos a la Ruach. No basta con ser inmersado en el conocimiento de la palabra, porque el conocimiento sin entendimiento no es aplicable. Podemos conocer algo, pero si no lo entendemos, estamos como a la deriva. Y el conocimiento viene por Yahoshua, pero el entendimiento viene por el Espíritu de Santidad de nuestro Padre amado, la Ruach HaKodesh, la cual Yahoshua ruega al Padre se nos dé una vez que recibimos el conocimiento y actuamos en obediencia en base a eso, aunque no entendamos, aunque al principio no entendamos, pero recibimos ese conocimiento y obedecemos. Y recibimos los mandamientos y los cumplimos, las instrucciones de la escritura y las cumplimos, aún sin entenderlas. Y no porque querramos tampoco, sino porque nos está dando el Padre esa instrucción y a Joshua nos está dando esa instrucción y nosotros queremos caminar en él primordialmente. Y a lo mejor el precio para caminar en él es alto, pero sujetamos nuestros deseos y nos volvemos obedientes, porque sabemos que es correcto que así sea. Y luego, pues una vez que ya hemos vencido ese deseo, porque lo hemos sujetado al deber, entonces Yahushua ruega para que la Ruach HaKodesh venga a nosotros. Y es allí cuando comenzamos a evidenciar los frutos. Ya ven que es un nivel que se va alcanzando. Y es allí donde se manifiesta, por supuesto, también el pardés. Porque al principio somos personas simples en el entendimiento de la escritura, no la entendemos como tal, solo recibimos el conocimiento, luego nos volvemos más interpretativos porque vamos al segundo nivel donde ya somos humanos, donde hay razonamiento, donde ya se manifiesta nuestro deseo de ser hijos del Padre Eterno, no solo de ser criaturas. El primer mensaje está dedicado a las criaturas, o el primer nivel. El segundo nivel a los hijos. El tercer nivel ya cuando eres rey, cuando ya comprendes que eres heredero y gobernante también y que por tanto tienes que dar el ejemplo, porque un gobernante que habla y habla y habla y no da el ejemplo, pues es un gobernante que no sirve para nada. Mejor que lo quiten. Y luego ya trasciendes ese límite terrenal y te conviertes en espíritu, en águila, vuelas, subes a las alturas, pero para llegar a ese nivel, que es el nivel de la Ruach HaKodesh, donde es ella la que reina, por cierto, tienes que tener a Yahoshua, que la Ruach no viene si Yahoshua no está. Y ojo, Yahoshua, no los que se inventan y dicen ser Mesías, pero que no son, por lo menos no el de las Escrituras, porque muchos vendrán en su nombre y a muchos engañarán. Y esa es una verdad absoluta. Espero que haya sido de utilidad nuestra palabra de hoy, nuestro compartir de la palabra hermosa de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, y de que podamos tener con esto más deseos de querer profundizar, de querer subir de nivel, de aprender más de las escrituras y darnos cuenta que los mensajes que nos ofrece son muy profundos y que el Padre quiere dárnoslo, sobre todo en estos tiempos finales en los cuales el gran engaño se va a manifestar y muchos van a fallecer creyendo que están caminando en lo correcto o que venían caminando correctamente. Necesitamos comprender la profundidad del mensaje, necesitamos comprender que nuestro amado Yahoshua tiene un nombre que no podemos cambiar, que se quiso quitar, que se quiso eliminar, pero que la escritura misma lo revela y su nombre es la salvación de Yahweh, Yahoshua, porque solo en su nombre está el nombre de Yahweh.
Y así dijo el padre que sería, dijo que su hijo tendría su nombre. Y esto es una verdad que hasta con sentido común podemos tener. Pero el sentido común, siendo el menos común de los sentidos, está cauterizado en muchas personas. Porque la mentira y el engaño ha estado presente durante mucho tiempo. Es hora de que la verdad, no que salga a la luz, porque siempre ha estado allí, sino que la veamos y podamos cambiar nuestra propia historia individual, en nuestra propia humanidad como seres individuales, porque la salvación es personal. Muchas bendiciones y toda Rabá por acompañarnos. Shalom, shalom.